Nunca olvidaré esa noche. El viento golpeaba los ventanales del invernadero y el olor a tierra mojada se mezclaba con el perfume de las gardenias. Yo estaba ahí, escondida, limpiando las hojas una por una, cuando lo vi. El señor de la casa. El hombre que todos temían, el que hablaba poco y miraba menos. Esa noche, sin saber que alguien lo observaba, se quebró. Vi sus manos temblar sobre una copa vacía y su respiración cortarse como si algo dentro de él se deshiciera. Tenía la mirada fija en una fotografía antigua, una mujer rubia sonriendo bajo el sol. Nunca imaginé que un hombre así pudiera llorar. Me quedé quieta, sin atreverme a hacer ruido. No sé si fue compasión, curiosidad o ese instinto que te empuja al abismo. Pero algo en mí quiso acercarse. Su dolor olía a invierno, a soledad de años. Y sin saberlo, ese fue el instante exacto en que mi vida cambió para siempre. Él levantó la vista y me vio. Nuestros ojos se encontraron a través del reflejo del cristal. Y aunque no dijo una palabra, su mirada me atravesó como un secreto compartido. En ese silencio nació algo que ninguno de los dos pudo detener. A la mañana siguiente juré que todo había sido un espejismo, que ese hombre, ese llanto, esa mirada, no existieron fuera de mi imaginación. Pero el destino no tiene piedad con los corazones que fingen no sentir. Cuando crucé el vestíbulo con mi cubeta y mi trapo, su voz me detuvo como un disparo. «Detente», dijo sin levantar el tono. Volteé despacio. Él estaba ahí, de pie frente a los ventanales del pasillo, con el mismo traje oscuro de la noche anterior, impecable y real. Sus ojos, sin embargo, eran distintos. Había en ellos una calma peligrosa, esa calma que precede a las tormentas. «¿Desde cuándo limpias este lugar?», preguntó. «Hace 3 semanas, señor», mi voz apenas salió. «Te vi anoche», dijo entonces, sin rodeos. Mi corazón se detuvo. El sonido de su voz era grave, pero no era un reclamo. Era una confesión. Yo no quise, balbuceé buscando una explicación. Él caminó hacia mí, con pasos lentos, medidos, y cada metro que acortaba era como si el aire se hiciera más denso, más imposible de respirar. No pedí una disculpa. Susurró tan cerca que el perfume de su piel me envolvió. Olía a madera, a lluvia, a whisky caro y a soledad. Me miró como si buscara algo que había perdido hace mucho tiempo. Y por un momento sentí que lo encontraba en mí. «¿Sabes guardar secretos, muchacha?», preguntó. «Depende de quién me los cuente», respondí sin pensar. Esa fue la primera vez que vi el rastro de una sonrisa en su rostro. No volví a verlo durante días, pero cada rincón de la casa me hablaba de él. Sus libros, su olor en las cortinas, su sombra en los pasillos. Y cada noche, sin saber por qué, terminaba en el invernadero, ese lugar donde su tristeza se había convertido en mi obsesión. Una noche lo encontré de nuevo, recostado en un sofá de cuero, leyendo un libro viejo bajo la tenue luz de una lámpara. No me oyó entrar, o quizás sí, y decidió fingir que no. Me acerqué para regar las plantas, y su voz volvió a envolverme. No sabía que las gardenias florecían mejor con compañía. Sonreí sin mirarlo. «Depende del tipo de compañía, señor». Silencio. Solo el roce de las hojas, el murmullo de la lluvia detrás del cristal. Entonces me atreví a levantar la vista. Su mirada me quemó. Era una mezcla imposible de ternura y advertencia, como si me invitara a huir, y al mismo tiempo me rogara que no lo hiciera. «¿Cómo te llamas?», preguntó al fin. «Mariela». «Mariela», repitió probando el sonido de mi nombre en su boca. Jamás alguien había pronunciado mi nombre con tanta lentitud, con tanta delicadeza, como si cada letra fuera un pecado. Se levantó. No debía hacerlo. Yo no debía quedarme. Pero los pasos siguieron su propio ritmo, uno hacia él, otro hacia el abismo. Cuando quedó a pocos centímetros de mí, extendió la mano. No para tocarme, sino para apartar un pétalo que había caído sobre mi hombro. Sus dedos rozaron mi piel, solo un segundo. Pero ese segundo bastó para encender algo que ya no se podría apagar. «Vas a cuidar este jardín», dijo en voz baja. «¿Y si no quiero?», me atreví a desafiar. «Entonces cuídame a mí». Lo dijo sin sonrisa, sin juego,
con esa seriedad triste de quien ya se rindió ante lo inevitable. Desde esa noche el jardín dejó de ser solo un lugar. Se volvió un lenguaje secreto. Yo llegaba antes del amanecer y él siempre encontraba una excusa para aparecer, revisar las flores, el clima, cualquier cosa que justificara su presencia. Nunca me tocó, pero todo en él era tacto. Sus miradas, sus pausas, su forma de decir mi nombre. Había deseo en cada silencio y un respeto tan profundo que dolía. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida y cada herida una forma de amar. Y aunque no lo decía, yo sabía que estaba roto por dentro. Había perdido a alguien, eso era evidente. A veces lo sorprendía mirando al vacío, con los labios apretados, como si se castigara por seguir respirando. Una noche lo escuché murmurar: «El amor siempre vuelve, aunque no debería». Esa frase me siguió durante días, hasta que una madrugada no soporté más. Fui yo quien lo buscó. El aire olía a tormenta, las luces parpadeaban y el sonido de los truenos se mezclaba con mi propio miedo. Él estaba de pie frente al ventanal, con la lluvia dibujando caminos sobre su rostro. «¿Por qué lloras, señor?», pregunté desde la puerta. «Porque recordé algo que ya no existe». «¿Y si existe en alguien más?». No respondió, solo me miró. Y en su mirada comprendí que yo ya no era invisible. Él me veía. Y lo peor, o lo mejor, era que ya no podía dejar de hacerlo. A partir de aquella noche, algo cambió. No en la casa, sino en nosotros. Los pasillos parecían respirar diferente. El aire era más denso, como si cada rincón conociera el secreto que tratábamos de esconder. Él ya no era solo el señor de la mansión. Era la sombra que aparecía en mis pensamientos cuando regaba las flores, el eco de su voz que me acompañaba hasta el cuarto pequeño donde dormía. Me acostumbré a sus silencios, a esa manera suya de observar sin tocar, de hablar con la mirada como si las palabras le dolieran. Algunas noches, cuando creía que no estaba, aparecía detrás de mí sin ruido, con esa presencia que lo llenaba todo. Y aunque no decía nada, sabía que su alma temblaba igual que la mía. Había un lenguaje invisible entre nosotros, una música que nadie más podía oír. Una tarde de invierno, mientras una brisa helada entraba por las ventanas, lo encontré en el jardín, sentado bajo el viejo rosal blanco. Tenía una libreta en las manos y escribía algo con una concentración tan frágil que me dio miedo romperla. «No sabía que escribías», dije, acercándome con cuidado. «No lo hago desde hace mucho», respondió sin mirarme. «¿Y hoy?». «Hoy recordé cómo se siente estar vivo». Esa frase se quedó suspendida entre nosotros. Me senté frente a él, sobre la tierra húmeda. El olor del musgo, de las flores mojadas, del perfume de su abrigo, todo parecía mezclarse con mis pensamientos. Por primera vez, él levantó la vista y me miró de verdad. Sus ojos ya no eran los de un patrón, ni los de un hombre roto. Eran los de alguien que reconocía su reflejo en otro ser. «¿Por qué me miras así?», pregunté, intentando sostener su mirada. «Porque me recuerdas lo que no debo sentir». Sentí que el corazón me temblaba en el pecho. Él extendió la mano y por un instante pensé que iba a tocarme. Pero se detuvo a medio camino, como si temiera que su tacto me quemara. «No deberías estar aquí», susurró. «Entonces dime que me vaya», le respondí. Pero no lo hizo. El silencio fue más fuerte que cualquier orden. Un silencio lleno de promesas, de miedos, de un deseo tan grande que dolía respirar. Los minutos pasaron lentos, medidos por el golpeteo de la lluvia contra los cristales. Después de un rato se levantó y me tendió la mano. «Ven», dijo simplemente. Me llevó hasta el fondo del invernadero, a una zona que yo nunca había visto antes. Había una fuente cubierta de hiedra y alrededor decenas de velas apagadas. Las encendió una por una sin decir palabra hasta que la luz tibia bañó el lugar. Era un santuario secreto, oculto a todos. «Aquí descansan las cenizas de mi esposa», murmuró al fin. La frase me heló. «Lo siento», alcancé a decir, pero él negó con la cabeza. «No, Mariela, no lo sientas. A veces el amor se convierte en una prisión y uno aprende a respirar solo para sobrevivir».
Vi una lágrima descender por su mejilla y esta vez no lo pensé. Me acerqué y con la punta de los dedos la limpié. Su piel estaba tibia, viva, demasiado humana. Él cerró los ojos y en ese gesto hubo más entrega que en cualquier abrazo. Cuando los abrió, ya no quedaba distancia entre nosotros. Podía sentir el calor de su respiración, el pulso acelerado de su pecho, el temblor de sus manos que querían, pero no se atrevían. «No puedo», susurró. «Entonces no lo hagas», le dije. Y aún así se quedó quieto, mirándome como si en mí encontrara su perdón. Nos quedamos así mucho tiempo, sin tocarnos, sin hablar, solo existiendo uno frente al otro. El sonido de la lluvia se volvió un ritmo suave, como un corazón latiendo entre los dos. Y en ese instante entendí que el amor no siempre empieza con un beso. A veces empieza con una lágrima compartida. Esa noche, cuando me retiré a mi habitación, algo dentro de mí ardía. No era culpa ni miedo, era una certeza. Sabía que él y yo estábamos unidos por algo más fuerte que la voluntad. Algo que venía de antes, de vidas pasadas quizá. No dormí. Escuché sus pasos en el pasillo, su respiración al otro lado de la puerta, y comprendí que ambos estábamos atrapados en la misma tormenta, una que apenas comenzaba. Las noches siguientes se volvieron distintas. El jardín ya no era un refugio, era un incendio que nos esperaba a los dos. No sé en qué momento el silencio comenzó a ser demasiado pequeño para todo lo que sentíamos. Yo llegaba antes del amanecer, encendía las velas del rincón oculto y respiraba el aroma de las gardenias recién abiertas. Cada pétalo, cada hoja, parecía guardar un suspiro suyo. A veces, cuando la brisa movía las cortinas de cristal, creía escuchar su voz, baja, grave, cerca de mi oído. Y siempre sin falta él aparecía. No importaba la hora, siempre sabía cuándo estaba ahí. Entraba sin hacer ruido, con las manos en los bolsillos, con esa mirada que no necesitaba palabras. Esa madrugada, el aire estaba cargado de tormenta. Yo regaba las flores cuando lo sentí detrás de mí. Su sombra me envolvió como un abrigo invisible. No me moví. El sonido de su respiración me rozaba la nuca. Podía oler el whisky en su aliento y la soledad que llevaba impregnada en la piel. «Mariela», susurró mi nombre con un temblor que nunca le había oído antes. Me giré despacio. Sus ojos estaban más oscuros que nunca y en ellos había una súplica muda. «No debiste venir», dijo. «Siempre dices eso y siempre terminas aquí», respondí con voz baja, casi temblando. Hubo un silencio espeso, un abismo entre los dos, y al mismo tiempo nada más existía. Él dio un paso hacia mí, y otro, hasta quedar tan cerca que pude sentir el calor que desprendía su cuerpo, la tensión en su mandíbula, el pulso acelerado en su cuello. «No entiendes lo que haces conmigo», murmuró. «Sí lo entiendo», contesté, y mi voz salió más firme de lo que sentía. Él bajó la cabeza, como si le doliera mi respuesta, pero no retrocedió. He pasado años controlando todo. Su voz era apenas un hilo. Los negocios, las decisiones, mi vida. Pero tú... Se detuvo, cerró los ojos un instante. «Tú me rompes las reglas, Mariela». No sé quién dio el primer paso final. Solo recuerdo su mano rozando mi rostro, su pulgar limpiando la gota de agua que caía por mi mejilla, su aliento confundido con el mío. Y entonces el tiempo se detuvo. Su frente tocó la mía. No fue un beso, no aún. Fue algo más profundo, más peligroso. La rendición, el tipo de contacto que no toca la piel, sino el alma. «Tengo miedo», susurré. «Yo también», admitió él. «Pero si nos negamos esto, ¿qué nos queda?» El trueno rompió el cielo y las velas titilaron. El invernadero se llenó de luces y sombras que bailaban sobre nuestros rostros. Sus dedos se enredaron en mi cabello, despacio, con una delicadeza que dolía. Yo cerré los ojos y me dejé llevar por la sensación de pertenecer, de estar viva por primera vez. No hubo prisa, solo respiraciones entrecortadas, miradas que se decían más que 1000 palabras. Él me tocó el rostro como si temiera que desapareciera, como si necesitara memorizar cada línea, cada pestaña, cada temblor. Y entonces me abrazó.
Ese abrazo no fue de un hombre a una mujer, fue de dos almas que habían estado demasiado tiempo esperando encontrarse. No hubo deseo sucio ni culpa, solo una ternura ardiente, contenida, limpia, que dolía en los huesos. «No sé si merezco esto», dijo contra mi cabello. «Nadie merece lo que el destino impone», le respondí. Él sonrió, una sonrisa rota, cansada. «Si el destino es esto, entonces por primera vez no quiero luchar». El viento sopló fuerte, haciendo temblar los cristales. El olor a lluvia se mezcló con el calor de su piel y el jardín pareció respirar con nosotros. Él apoyó la cabeza en mi hombro como un niño que por fin se permite descansar. Yo lo abracé más fuerte, sin miedo, sabiendo que el mundo afuera ya no existía. Esa noche no pasó nada que el cuerpo pudiera contar, pero pasaron 1000 cosas que el alma nunca olvidaría. Nos miramos por horas, sin hablar, y entendí que el amor no siempre necesita gritar para existir. A veces basta con quedarse. Cuando amaneció, la lluvia había cesado. El primer rayo de sol se filtró entre los cristales, bañando su rostro. Tenía los ojos cerrados, la respiración tranquila y una paz que nunca le había visto. Yo supe entonces que estábamos perdidos, que habíamos cruzado una línea invisible y que, aunque aún no lo habíamos dicho, ya pertenecíamos el uno al otro. Los días comenzaron a pesar más. La casa, antes silenciosa, ahora parecía un campo de ecos. Cada vez que escuchaba sus pasos, mi corazón se agitaba, como si recordara la noche en que todo cambió. Pero lo más doloroso era cuando no los escuchaba, cuando pasaban horas sin verlo, sin oír su voz. Ahí el silencio se volvía insoportable. Él intentó alejarse, lo sé. Esa fue su manera de luchar contra lo que ya lo había vencido. Dejó de aparecer por el invernadero. Las luces de su despacho permanecían encendidas hasta el amanecer, y los rumores del personal hablaban de un hombre que había vuelto a beber, a encerrarse, a huir de todo. De todos menos de mí. Porque cada noche encontraba una forma de dejarme una señal. A veces era una flor distinta en la fuente, otras un papel doblado con una sola palabra escrita a mano: resiste. Otras veces, cuando el amanecer apenas tocaba los cristales, lo veía de lejos, observando desde el balcón, sin moverse, con esa mirada que decía todo lo que no se atrevía a pronunciar. Yo vivía con el alma suspendida, amaba su tristeza y temía su silencio. No sabía si nuestro amor era una bendición o un castigo. Solo sabía que era imposible apagarlo. Una tarde, mientras limpiaba el pasillo que conducía a su oficina, escuché su voz detrás de la puerta. No estaba solo. «No puedes seguir así, Adrián», decía un hombre, su amigo de confianza, quizá su abogado. «La gente habla, los empleados notan las cosas. Esa muchacha...» «Basta», interrumpió él con esa autoridad que hacía temblar el aire. «No pronuncies su nombre». Mi pecho se apretó. Me alejé antes de que me descubrieran, con el alma hecha trizas. Esa noche no dormí. Quise odiarlo, quise convencerme de que lo nuestro no era real. Pero el corazón no entiende de razones, solo de memorias. A la mañana siguiente decidí enfrentarlo. Cuando subí al invernadero, él ya estaba ahí, de pie frente a la fuente. La luz del amanecer dibujaba sombras en su rostro. Se notaba cansado, diferente. «¿Por qué me evitas?», pregunté sin rodeos. Él no respondió de inmediato. Solo respiró hondo, como quien intenta decir algo que le quema por dentro. «Porque no quiero destruirte, Mariela». Su voz era grave, contenida. «Porque el mundo no perdona a los hombres como yo, ni a las mujeres que se atreven a amarlos». «No me hables de miedo», le dije, dando un paso hacia él. «Yo también tengo uno, perderte». Sus ojos se humedecieron. Él apartó la mirada y rió, una risa rota, amarga. «No sabes lo que dices, no sabes quién soy realmente». «Entonces dímelo», susurré. Guardó silencio. Un silencio tan largo que podía oír mi propio corazón. Después alzó la vista. «Yo provoqué la muerte de mi esposa», confesó al fin. Las palabras me atravesaron como un relámpago. Sentí que el mundo se detenía. Él bajó la cabeza, derrotado. «No fue intencional», continuó. «Fue un accidente.
pero fue culpa mía. Discutimos aquella noche. Ella salió bajo la lluvia y el coche no frenó. Su voz se quebró. Desde entonces no he vuelto a dormir sin ver su rostro. Me quedé sin palabras. El aire se volvió denso, pesado, como si la casa entera escuchara nuestra conversación. Me acerqué despacio y puse mi mano sobre la suya. Él tembló. No eres el hombre que ella perdió, le dije con calma. Eres el hombre que aprendió a vivir con su ausencia. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Por primera vez lo vi dejarse caer. Se arrodilló frente a la fuente con las manos en el agua y dejó que la culpa saliera, una lágrima tras otra, mezclándose con el reflejo de las velas. Me arrodillé con él y lo abracé. Su cuerpo se derrumbó en mis brazos y por unos minutos no existió ni pasado ni pecado. Solo el presente, solo nosotros. Cuando levantó la vista, algo había cambiado en él. Su mirada ya no era de castigo, sino de entrega. Tú me devuelves el aire, dijo con voz quebrada, pero temo que también me estás devolviendo el alma y no sé si puedo soportarlo. Entonces déjame cargarla contigo, susurré. Hubo un silencio tan largo que se volvió oración. El sol comenzaba a entrar por los ventanales, iluminando los pétalos blancos que flotaban en la fuente. Él tomó mi rostro entre sus manos y me miró como si buscara redención en mis ojos. Y por un segundo la encontró. No hubo beso. Hubo algo más profundo. Una promesa muda entre dos almas heridas que se reconocen, que se perdonan, que se eligen, aunque el mundo no lo entienda. Esa mañana supe que la tormenta apenas comenzaba, pero ya no me importaba, porque había descubierto algo que ni el dolor podía borrar. El amor verdadero no siempre llega para salvarte, a veces llega para quemarte, y en ese incendio renaces. El amor se había vuelto una llama escondida, pero el fuego siempre encuentra una rendija por donde salir. Durante semanas vivimos entre sombras. Yo caminaba por los pasillos de la mansión evitando miradas, mientras él se refugiaba en su oficina con las cortinas cerradas, dando órdenes con voz firme para ocultar el temblor de sus manos. Nadie sospechaba, pero todos intuían, y el peso de ese secreto comenzaba a consumirnos. Cada mirada de los empleados parecía una pregunta. Cada puerta que se cerraba detrás de mí, un juicio silencioso. El silencio del invernadero, antes sagrado, ahora dolía. Era un santuario que se había convertido en un testigo mudo de nuestro pecado. Una mañana lo encontré en el balcón, observando la ciudad con los ojos perdidos entre la neblina. «Nos van a descubrir», dijo sin girarse. «¿Y si no lo hacen?», pregunté, queriendo creer. «El amor no se puede esconder, Mariela». Su voz era baja, cansada. «Tarde o temprano, el mundo lo huele». Hubo un silencio largo, como una grieta entre los dos. Entonces lo vi apretar los puños. «He recibido una carta anónima». Su respiración era dura. «Alguien sabe lo nuestro». Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué decía? Que si no te despido, enviarán fotos, rumores, al consejo, a la prensa. El suelo pareció moverse bajo mis pies. No por miedo a perder el trabajo, sino por perder a él. Adrián se acercó y tomó mis manos. Su piel estaba fría. «No voy a dejar que te lastimen». «No puedo irme», respondí casi sin voz. «Tienes que hacerlo». «No quiero». Lo abracé con desesperación, como si mis brazos pudieran detener el tiempo. Él me sostuvo fuerte y su respiración se quebró sobre mi cuello. «Te juro que esto no es adiós», susurró. «Pero si te quedas nos destruirán». Esa noche no dormí. El sonido de la lluvia golpeando los ventanales era el mismo que la primera vez que lo vi llorar. Y entendí que el círculo se cerraba, que el amor, cuando es real, no siempre florece. A veces se esconde para sobrevivir. A la mañana siguiente empaqué mis cosas en silencio. Dejé sobre su escritorio una carta escrita a mano, una sola frase: «No renuncio a ti, solo al miedo». Cuando crucé el jardín por última vez, las gardenias estaban abiertas, blancas, puras, como si también supieran que algo sagrado se despedía. Mientras me alejaba por el sendero empedrado, escuché su voz detrás de mí. «Mariela». Me giré. Él estaba allí, empapado bajo la lluvia, sin paraguas, sin orgullo. Sus ojos,
Dios, sus ojos eran el reflejo de todo lo que nunca dijimos. Corrió hacia mí y cuando me alcanzó, me besó. Fue un beso con sabor a despedida y a promesa. Un beso que dolía por dentro, que ardía sin fuego. El tipo de beso que no se olvida aunque pasen los años. Cuando se apartó, me tocó la frente con ternura. Guarda silencio aunque duela. Sus labios temblaron. El silencio será nuestra forma de seguir amándonos. Y así, bajo la lluvia, con el alma hecha pedazos, nos separamos. Yo me fui con su nombre en el pecho, y él se quedó con mi ausencia latiendo entre las flores. Durante semanas, el invernadero permaneció cerrado. Nadie se atrevía a entrar. Decían que el dueño lo había prohibido, que el lugar traía malos recuerdos. Pero yo sabía la verdad. Ahí seguía viva una parte de nosotros. A veces, cuando el viento soplaba desde las colinas, traía consigo el perfume de las gardenias. Y en ese aroma, sabía que él aún me pensaba: el tiempo no cura, solo enseña a respirar diferente. Pasaron meses desde que dejé la mansión. El ruido de la ciudad se volvió mi refugio y mi castigo. Trabajaba en una pequeña florería del centro, donde el aire olía a rosas recién cortadas y a promesas que nunca se cumplieron. Cada vez que envolvía una gardenia en papel blanco, mi corazón temblaba. Era como si una parte de él aún viviera en ese jardín, entre el cristal y la lluvia. Por las noches soñaba con su voz. A veces lo veía sentado frente a la fuente, esperándome. Otras veces lo sentía tan cerca que despertaba con la piel ardiendo. Era imposible olvidarlo, porque hay amores que no se apagan, solo se esconden en los rincones del alma. Una tarde de otoño, mientras cerraba la tienda, una anciana entró con paso lento. Llevaba un sobre amarillento en las manos. ¿Eres tú la muchacha del invernadero?, preguntó. Mi respiración se cortó. ¿Perdón? Ella sonrió y sus ojos se iluminaron con ternura. Adrián Casio me pidió que te entregara esto, si alguna vez te encontraba. El sobre tembló entre mis dedos. Olía a papel viejo y a perfume de madera, ese aroma que jamás podría confundir. Esperé a estar sola para abrirlo. Dentro había una carta escrita con su caligrafía firme y una sola gardenia prensada, blanca, aún perfumada. Mariela, si lees esto es porque el silencio se volvió insoportable. No pude mantener mi promesa. Cerré el invernadero. Nadie entra, nadie toca lo que fue nuestro. A veces hablo con las flores como un loco y les pregunto si aún recuerdan tu voz. Ellas florecen cada invierno y me gusta creer que es tu manera de decir que sigues viva. No quiero que regreses por obligación. Solo ven si el corazón todavía late al ritmo del mío. Leí la carta una y otra vez hasta que las lágrimas borraron la tinta. No lo dudé. Esa misma noche tomé el primer autobús hacia la colina donde la mansión se escondía entre la niebla. El viaje fue largo. El paisaje cambiaba de luces a sombras, de ruido a silencio. Y con cada kilómetro mi alma se desnudaba un poco más. Cuando llegué, la reja seguía igual, alta, imponente, solitaria, pero algo había cambiado. La puerta del jardín estaba entreabierta y el aire olía a gardenias, como si el tiempo no hubiera pasado. Entré despacio. El sonido de mis pasos sobre la grava se mezclaba con el canto de los grillos. El invernadero brillaba débilmente, iluminado por velas. Y ahí, en medio de todo, estaba él. Adrián de pie mirando hacia la fuente. El cabello un poco más gris, el rostro más delgado, pero con la misma presencia que podía detener el mundo. No me vio entrar, o quizás sí, y simplemente esperó. Sabía que volverías, dijo sin girarse. Su voz me atravesó como una caricia. No podía quedarme lejos, susurré. Entonces se volvió. Sus ojos me buscaron con una mezcla de sorpresa y alivio. Nos miramos largos sin hablar hasta que el silencio se llenó de todo lo que habíamos callado. Pensé que me odiarías, dijo al fin. Pensé que me olvidarías, respondí. Caminó hacia mí. No corrimos, no lloramos, solo nos acercamos como dos almas que ya se habían reconocido en otras vidas. Cuando me tomó las manos, el tiempo se detuvo. Su tacto seguía siendo el mismo, fuerte, tembloroso, lleno de ternura. El mundo nos castigó por amarnos, dijo en voz baja, pero aún estamos aquí.
Entonces el amor ganó, le respondí. Nos quedamos de pie, frente a la fuente con las gardenias flotando entre velas. El aire estaba tibio, el cielo nublado, y aún así se sentía como si el universo entero respirara con nosotros. Él me acarició la mejilla. Te soñé tantas veces, Mariela. Yo también, susurré, pero esta vez no quiero despertar. Entonces me abrazó. Un abrazo largo, profundo, lleno de historia, de heridas, de perdón. El invernadero volvió a ser lo que era, nuestro refugio. Y mientras el viento jugaba con las cortinas, sentí que la vida, por fin, nos daba una segunda oportunidad. Pero justo cuando creí que todo había terminado, él se separó un poco, mirándome con los ojos llenos de una tristeza serena. Hay algo que necesito decirte, algo que podría cambiarlo todo. El eco de su voz se perdió entre las gardenias, y supe que el destino, una vez más, no había dicho su última palabra. El viento soplaba con fuerza aquella noche. La lluvia golpeaba los cristales del invernadero con la misma furia con que mi corazón latía en el pecho. Adrián estaba frente a mí, con los ojos fijos en la fuente donde flotaban las gardenias. Parecía un hombre que había decidido romper su silencio, aunque eso le costara el alma. «Mariela», dijo al fin con voz baja, temblorosa, «hay algo que debí decirte desde hace mucho. Algo que puede destruir lo que somos o liberarnos para siempre». Mi respiración se detuvo. No respondí. Solo asentí en silencio, dándole permiso para hablar. Él se acercó despacio, con los hombros caídos, los ojos húmedos. «Cuando mi esposa murió, no fue solo culpa mía», murmuró. «Fue algo más profundo, algo que nunca entendí hasta conocerte». Sus palabras me helaron la sangre. Lo observé, intentando leer su mirada. En ella había miedo, pero también una ternura insoportable. «Tu abuela, Lola, la mujer que te crió», continuó, «trabajó aquí mucho antes que tú. Era más que una empleada, era parte de esta casa». Guardó silencio unos segundos, buscando aire. Ella sabía cosas, secretos de familia, historias que mi padre intentó borrar. Yo era joven cuando escuché por primera vez su nombre. «Lola la curandera», decían. Fue ella quien salvó la vida de mi esposa la primera vez que enfermó. Y fue ella quien me miró a los ojos y me advirtió: «Si el amor vuelve a tu puerta, no lo rechaces, aunque llegue con otro rostro». Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Él se acercó un poco más. «Mariela, tú eres la nieta de Lola». «Sí, lo sé», respondí confundida. «¿Pero qué tiene eso que ver?» Él cerró los ojos. «Ella me salvó la vida cuando yo era niño. Tu abuela me encontró inconsciente en el río después del accidente que mató a mi madre. Desde entonces me consideró su protegido». Su voz se quebró. «Mariela, cuando te vi por primera vez, sentí algo que no podía explicar. No era solo deseo, era reconocimiento, como si mi alma te recordara. Y después vi tus ojos, tu forma de hablar, eras igual a ella, no solo en el rostro, sino en la manera de mirar el dolor». Las lágrimas me llenaron los ojos. Todo encajaba, el modo en que me observaba, su silencio, su culpa, su ternura. No era solo amor, era destino. Éramos parte de una historia que había comenzado mucho antes de nosotros. «¿Qué intentas decirme?», pregunté con la voz temblorosa. Él respiró hondo. «Que tú eres la promesa que le hice a tu abuela, que cuando el amor regresara a mi vida no lo rechazaría, aunque doliera». La lluvia caía con más fuerza, como si el cielo escuchara nuestra confesión. Me llevé las manos al rostro. Era demasiado, demasiado amor, demasiada culpa, demasiado destino. Adrián se acercó, con una delicadeza que partía el alma. «No fue casualidad que llegaras aquí», susurró. «El día que entraste a esta casa, las gardenias florecieron en pleno invierno. Eso nunca había pasado antes». Lo miré, y en ese instante entendí que el amor que compartíamos no era pecado. Era una deuda del alma, un reencuentro que el universo había planeado desde antes de nacer. «Tu abuela quería que tú me curaras», dijo con lágrimas en los ojos. «Y lo hiciste, Mariela. Me devolviste la vida». Nos quedamos ahí, bajo el cristal empañado, mientras el viento golpeaba las paredes como un suspiro antiguo. Él tomó mis manos y las llevó a su pecho.
Ya no quiero esconder nada. Si el mundo nos juzga, que lo haga. ¿Y si nos destruye? Pregunté. Entonces arderemos juntos. La tormenta afuera rugía, pero dentro del invernadero el tiempo se detuvo. Nos miramos sin miedo, sabiendo que ya no había secretos entre nosotros. Él se inclinó lentamente y me besó. Fue un beso de verdad, sin prisas, sin culpa. Un beso que cerraba heridas y abría caminos. Y mientras nuestras sombras se fundían entre las luces temblorosas de las velas, sentí que mi abuela, desde algún lugar invisible, sonreía. Porque al fin, después de tanto dolor, el amor había cumplido su promesa. La lluvia no paró en 3 días. El invernadero se volvió un refugio y una prisión. Los cristales empañados guardaban nuestra historia como si temieran que el viento se la llevara. Dormíamos poco, hablábamos mucho. A veces simplemente nos mirábamos, sin necesidad de explicar nada. Porque entre nosotros ya no había secretos, solo verdad. Adrián parecía distinto. El peso de la culpa se había desvanecido un poco, como si al confesarlo todo hubiera soltado los fantasmas que lo perseguían. Pero al mismo tiempo, había algo en su mirada que me inquietaba. Una sombra nueva, como si el destino en su crueldad aún guardara una última prueba. Una tarde, mientras preparaba té en la cocina, escuché su voz en el pasillo, hablando por teléfono. Su tono era bajo pero firme. No lo entienden, decía. No voy a vender la propiedad. No voy a destruir el jardín. Hubo una pausa. No me importa si el consejo se niega. Estoy cansado de vivir según sus reglas. Colgó con rabia y el sonido del teléfono al caer al suelo me hizo temblar. Cuando me vio, su expresión cambió. «Lo saben», murmuró. «¿Quiénes?» «Los socios». El rumor corrió. «Y ahora quieren deshacerse de todo lo que me recuerde a ti». Mi corazón se encogió. «¿Y qué harás?» «Lucharé por ti, por nosotros». No supe qué decir. Nunca había visto a un hombre tan poderoso hablar con tanto miedo y tanto amor a la vez. Sus manos temblaban, pero su voz ardía como una promesa. Esa noche, el cielo se abrió en un trueno inmenso. La tormenta era tan fuerte que el viento casi arrancaba las ventanas. Adrián corrió hacia el invernadero para cerrar las entradas, pero el relámpago cayó cerca del viejo rosal y el fuego comenzó a expandirse entre las cortinas y las maderas secas. «¡No!», grité corriendo tras él. El fuego crecía rápido, iluminando la noche con un resplandor dorado. El olor a humo y gardenias quemadas llenó el aire. Él intentaba apagar las llamas con sus propias manos, desesperado, gritando mi nombre. «¡Sal de aquí, Mariela, por favor!». Pero no pude. Ese lugar era parte de nosotros. Corrí hacia él y juntos tiramos cubetas de agua, intentando salvar aunque fuera una esquina del jardín. El calor era insoportable. Y sin embargo, en medio de las llamas, lo abracé, porque entendí que ese fuego no venía a destruirnos, sino a purificarnos. «Adrián», susurré con el humo quemándome la garganta, «déjalo ir». «No puedo». «Sí puedes. Lo que importa no está aquí, está en nosotros». Él me miró con los ojos enrojecidos, y entonces soltó la manguera. Dejó que el fuego siguiera su curso, que las llamas devoraran las flores, los muros, las sombras. Nos quedamos abrazados, bajo la lluvia que empezaba a caer otra vez, viendo cómo el invernadero ardía como un corazón en llamas. Cuando el fuego se apagó al amanecer, todo era ceniza. El jardín de invierno había desaparecido. Solo quedaba el olor del humo mezclado con la fragancia leve de las gardenias que resistieron. Él me tomó de la mano. «Quizá esto era necesario», dijo con voz baja, «para dejar atrás el pasado y empezar de nuevo». Nos miramos. Había tristeza, sí, pero también había algo más: paz. La paz de quien por fin se permite amar sin miedo. Esa mañana, mientras el sol se filtraba entre la neblina, sentí que el fuego no había destruido nada. Solo había quemado lo que ya no necesitábamos. Y en medio de las cenizas florecía algo nuevo. Una libertad que olía a perdón, a segunda oportunidad, a destino cumplido. Adrián me abrazó, apoyando su frente en la mía. «Lola tenía razón», susurró. «El amor siempre vuelve, aunque tenga que renacer del fuego».
Y ahí, entre el humo y los primeros rayos de luz, entendí que estábamos listos para comenzar otra historia. Una sin secretos, una sin miedo, una que, aunque el mundo no entendiera, sería nuestra forma más pura de vivir. Pasaron semanas desde el incendio. La mansión seguía en pie, pero el jardín, nuestro jardín, era ahora un campo de cenizas suaves que el viento movía con delicadeza. Y sin embargo, cada mañana el aire olía a vida, a tierra mojada, a promesa. Adrián y yo comenzamos a reconstruirlo todo sin prisa. No con dinero ni con arquitectos, sino con las manos y el corazón. Quitábamos los restos quemados, levantábamos la tierra con cuidado como quien despierta a algo dormido. Había algo sagrado en esa rutina. Él cavaba en silencio y yo plantaba pequeñas semillas de gardenia, día tras día, hasta que el jardín volvió a respirar. Una tarde, mientras el sol se escondía detrás de las montañas, me detuve a observarlo. Su cabello, que antes era gris de culpa, ahora brillaba con tonos de plata pura. Sus manos, marcadas por la vida, acariciaban las plantas como si fueran almas. Y comprendí que el fuego lo había limpiado. Ya no era el hombre que cargaba el peso del pasado. Era un hombre nuevo, el mío. Esa noche cenamos juntos en el patio, bajo una luna inmensa. No había manteles finos ni copas de cristal. Solo una botella de vino, 2 platos simples y una vela encendida entre nosotros. El viento soplaba con suavidad, trayendo el murmullo de la naturaleza que renacía. ¿Recuerdas lo que me dijiste aquella primera noche?, pregunté. Que el amor no debía volver, respondió con una sonrisa triste. Y sin embargo volvió. Sí, dijo mirándome con ternura. Volvió en la forma más pura. Hubo un silencio largo, de esos que no separan, sino que unen. Después tomó mi mano sobre la mesa. Su piel estaba tibia, su mirada serena. Te esperé toda mi vida, Mariela, y cuando llegaste tuve miedo. Miedo de que fueras mi castigo, y resultaste ser mi perdón. Las lágrimas me llenaron los ojos. No respondí. Solo me levanté y me acerqué a él, apoyando mi cabeza en su hombro. Sentí su respiración tranquila, el latido firme de su corazón. Ahí, en ese momento, entendí que el amor no siempre se viste de fuego o deseo. A veces llega en silencio, como la lluvia que limpia lo que el tiempo ensució. Esa misma noche, mientras dormíamos juntos por primera vez sin miedo, tuve un sueño. Lola, mi abuela, aparecía entre gardenias blancas, sonriendo. Me extendía la mano y susurraba: «El amor que sana nunca muere, solo cambia de cuerpo, de siglo, de forma». Desperté llorando, pero en paz. Sentí su bendición flotando en el aire. Al amanecer salimos al jardín. El cielo estaba cubierto de una luz dorada, y entre la tierra negra un pequeño brote blanco se abría paso. Una gardenia, la primera. Adrián se arrodilló frente a ella, con los ojos llenos de lágrimas. Volvió a florecer, susurró. «Como nosotros», le respondí. Nos abrazamos mientras el sol ascendía lentamente, bañando las cenizas con luz nueva. El viento olía a vida, a esperanza, a segunda oportunidad. Y entonces lo supe. No importaba lo que el mundo dijera, ni las cicatrices, ni el fuego, ni el silencio. Porque el amor, cuando es verdadero, no se destruye, se transforma. Esa mañana, entre el perfume de las gardenias renacidas, Adrián me miró a los ojos y dijo lo que su alma había callado por tanto tiempo. «Te amo, Mariela, no por lo que fuiste ni por lo que haces, sino por lo que soy cuando te miro». Le sonreí, y mientras el sol iluminaba el nuevo jardín, entendí que el destino, al fin, había cumplido su promesa. La vida nos había reunido no para castigarnos, sino para enseñarnos a amar con el alma despierta. Y así, entre flores, cenizas y luz, nuestro amor encontró su eternidad. Si esta historia tocó tu corazón, deja tu like, suscríbete y comparte. En Conexiones Más Allá del Espejo, cada historia es una herida, y cada herida una forma de amar.